Se alza por el este y baña nuestro planeta en luz. Impulsa la maquinaria de la naturaleza, nuestro clima. Anima y sustenta la vida en tierra firme y en el mar, donde calienta nuestros océanos de polo a polo. Cuando se pone por el oeste nos revelan miles de millones de estrellas hermanas poblando el cielo nocturno. Estudiamos nuestro Sol de cerca porque, como la piedra Rosetta, puede revelar los secretos de todas las demás estrellas. Confines del espacio. El Sol. No se puede estudiar el Sol de forma aislada. Su poder e influencia por todo el sistema solar que generó es completa y dominante. La heliosfera es una inmensa burbuja magnética que se extiende más allá de la órbita de Plutón y que contiene el viento solar de partículas energéticas de baja velocidad y plasma que se origina en la superficie del Sol. Después de viajar durante 36 años y de recorrer 19.000 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 ha alcanzado el borde de esta heliosfera. La Voyager 1 ha abandonado la burbuja que rodea al Sol y ha entrado en el espacio interestelar, el espacio entre las estrellas. Ahí sigue detectando las ondas de choque emitidas por el Sol y suenan de esta manera. Para entender esta fuente de energía y su influencia, los científicos realizan observaciones desde Tierra y desde el espacio, donde una flota de satélites despliega sofisticados sensores hacia el Sol y el clima espacial que éste crea. El clima espacial es el campo que estudia lo que ocurre en el Sol y afecta a la Tierra, a nuestro entorno espacial y al de otros planetas. Los efectos del clima espacial son complicados porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en el Sol, cómo viajan las partículas por el espacio interplanetario y cómo afectan a la Tierra y a toda la heliosfera. Por ello necesitamos toda una flota de instrumentos para estudiar estas variables. Básicamente es una ciencia sistemática. Hay que entender una parte de ella para entender la siguiente. Y al final hay que montar todo el puzzle para entender los efectos totales del clima espacial. GOES-P es una serie de satélites de observación terrestre que también vigilan el Sol para estudiar este clima espacial. La sonda permanece en el espacio mirando hacia la Tierra y permanece estacionaria. Pero este panel se mueve y se orienta hacia el Sol, de modo que siempre lo está observando y tomando lecturas cada minuto. La atmósfera exterior del Sol está siendo calentada constantemente por la superficie solar, y esto hace que partículas de la atmósfera del Sol se alejen en un flujo continuo. Estas partículas que llenan todo el sistema solar se denominan viento solar. La Tierra es bombardeada continuamente por distintos fenómenos en el Sol. Podemos no ser conscientes de ellos, pero el sistema solar nos afecta diariamente. No afecta solo a los astronautas, también afecta a los habitantes de la Tierra. La última generación de satélites GOES es el GOES-R, que pronto será puesto en órbita. Otras plataformas en órbitas bajas terrestres incluyen el microsatélite de Proba 2 de la Agencia Espacial Europea, que está probando nueva tecnología, y el PICAR, patrocinado por la CENES, la Agencia Espacial Francesa. Hinode es la palabra japonesa que significa amanecer. Es una misión conjunta entre las agencias espaciales japonesa, europea y estadounidense para estudiar los ciclos magnéticos del Sol.
El detallado estudio ha revelado la compleja textura granulosa de la superficie del Sol y la estructura de las erupciones solares. Una erupción solar es una enorme liberación de energía que convierte la energía magnética del Sol en calor, en luz. Acelera las partículas y puede calentar el plasma en solo unos minutos hasta más de 60 millones de grados Kelvin. En una erupción importante, el Sol produce un flash de luz, que es la propia erupción, y que produce a la vez una gran bola de material que empieza a alejarse del Sol y que es la eyección de masa coronal. Ambos fenómenos pueden acelerar partículas subatómicas que llamamos partículas energéticas solares. Estas tres cosas juntas constituyen una tormenta solar. Para estudiar el fenómeno del viento solar, se situó un grupo de satélites en una órbita especial entre la Tierra y el Sol que recibe el nombre de L1 o punto de Lagrange 1, un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. El Advanced Composition Explorer o ACE observa las partículas energéticas solares. WIND estudia las ondas de radio y de plasma que ocurren en el viento solar y en la magnetosfera de la Tierra. Y SOHO es el observatorio solar y heliosférico. Usando el satélite SOHO y una técnica llamada heliosismología, muy similar a la sismología terrestre, hemos podido vislumbrar el interior del Sol. Hemos podido ver la capa del Sol que se encuentra justo debajo de la superficie visible, a la que hemos llamado zona de convección. Así es donde se desarrolla todo el dinamismo del interior del Sol en forma de burbujas que ascienden a la superficie. Ahí es donde se desarrollan en primer lugar todos los fenómenos solares que observamos. Bajo la superficie vemos esos flujos de plasma solar y vemos la formación de manchas solares. Eso es algo que nunca se había hecho antes. Ver en detalle el interior de una estrella. Otro telescopio espacial de alta resolución era TRACE. Habíamos visto detalles de los bucles coronales en imágenes anteriores de otros satélites. Veíamos como un gran bucle, pero con las imágenes actuales de TRACE se distinguen los detalles que parecen filamentos minúsculos que se van rompiendo, pero que se vuelven a formar y lanzan plasma. RESI explora la física de partículas detrás de las erupciones solares usando imágenes de rayos X y rayos gamma. Otro fenómeno que somete el sistema solar a un bombardeo es la eyección de masa coronal o EMC. Una eyección de masa coronal o EMC es una erupción de plasma en el Sol que se adentra en el espacio y que podría afectar a la Tierra en el caso de que esa gran bola de plasma nos alcanzara. La misión de los gemelos estéreo de la NASA tiene un satélite en órbita alrededor del Sol por delante de la Tierra y otro por detrás, aportando una visión estereoscópica del Sol que permite entender mejor estas eyecciones de masa coronal y las partículas energéticas del plasma. Las partículas energéticas del Sol son partículas de plasma que son aceleradas en el lugar de la erupción a partir de la energía liberada en la erupción. Estas partículas pueden ser aceleradas hasta casi el 80% de la velocidad de la luz. Cuando una eyección de masa coronal viaja tan deprisa, crea una onda de choque que a su vez puede crear partículas energéticas solares. En 2009 la NASA comenzó un nuevo programa científico llamado Viviendo con una estrella. La joya de la corona de este programa es el Observatorio de Dinámica Nuclear u ODS, el satélite más avanzado que se ha diseñado para estudiar el Sol y su comportamiento dinámico. El objetivo es desarrollar los estudios científicos necesarios para comprender los aspectos del Sol que nos afectan directamente en la Tierra. El satélite produce imágenes de muy alta definición en 16 megapíxeles y 13 longitudes de onda distintas. Desde las frecuencias de ultravioleta extremo a las imágenes heliosísmicas y magnéticas y las imágenes atmosféricas, cada longitud de onda ha sido seleccionada para resaltar una parte en concreto de la atmósfera solar. Los resultados son asombrosos y revelan con gran detalle la superficie del Sol y los límites exteriores de la corona solar.
Estos fenómenos solares son más grandes que nuestro planeta, y la ciencia ha renovado el interés por el campo magnético terrestre que nos protege. En la superficie de la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal cuando impactan aquí, gracias al campo magnético terrestre llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético solar y las partículas energéticas, y también por la atmósfera, que absorbe los mayores niveles de radiación. Afortunadamente en la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones y las eyecciones de masa coronal por su atmósfera exterior, que absorbe mucha de la energía del incremento de luz de las erupciones solares. Pero también estamos protegidos por el campo magnético. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur, y eso lo sabemos con la brújula, pero este campo magnético también nos protege de las partículas de plasma procedentes de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. Cuando llega una eyección de masa coronal, choca contra el campo magnético terrestre y lo deforma. Las partículas entonces se desvían y se producen cambios en el lado opuesto de la Tierra que aceleran esas partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo ese hermoso fenómeno de luces verdes, azules y rojas que son las auroras. La energía del Sol se produce mediante un proceso llamado fusión, que tiene lugar en el núcleo mismo del Sol, donde la intensidad, el calor y la densidad hacen que los protones se fusionen para crear helio. Este es el proceso que crea la energía del Sol. A medida que la energía se desplaza hacia el exterior impulsada por campos magnéticos, la temperatura desciende. Hasta ese punto todo tiene sentido en cuanto a que la zona más caliente es la intermedia y luego se hace progresivamente más fría a medida que te alejas. Entonces ocurre algo muy interesante y es que empieza a calentarse de nuevo. Esta capa donde la temperatura aumenta de nuevo se denomina cromosfera. Se encuentra entre la fotosfera y la corona, que es la parte más caliente de la atmósfera solar. Para descubrir cómo se calienta esta zona se lanzó otra misión en 2013 llamada IRIS. El satélite IRIS está equipado con un telescopio de ultravioleta y un espectrógrafo. Su gran capacidad de resolución permite resolver rasgos de tan solo 240 kilómetros en la superficie del Sol. Las primeras imágenes enviadas por IRIS muestran una multitud de estructuras fibrilares que nunca habían sido vistas antes y que revelan enormes contrastes en densidad y temperatura por toda la región. La luz de la cromosfera es difícil de interpretar debido a la compleja interacción de la luz con la materia que rebota a su alrededor muchas veces, por así decirlo, antes de lanzarse hacia nosotros. Esto significa que las interacciones de esa materia necesitan ser modeladas en gran detalle, no solo con ordenadores, sino con las técnicas que ha desarrollado el equipo IRIS. Y en este sentido, estamos preparados para hacerlo. Los datos recogidos por el satélite IRIS muestran que la región intermedia del Sol es significativamente más compleja de lo que creíamos. Aunque la corona está muy caliente, a millones de grados, tiene muy baja densidad, así que no hace falta mucha energía para llevarla a esa temperatura. La cromosfera, sin embargo, tiene una densidad mucho mayor y aunque su temperatura es menor, hay mucha más energía contenida en la cromosfera que en la corona. Por eso basta que se escape una pequeña fracción de la energía de la cromosfera hacia la corona para impulsar todos los procesos que vemos, como el calor extremo o la aceleración del viento solar que baña todo el sistema e impacta contra todos los planetas, incluido el nuestro. Esperamos entender mejor estos fascinantes e importantes procesos mediante IRIS. Esta energía que fluye desde el Sol produce otro fenómeno espectacular en los planetas del sistema solar.
Las auroras boreales son partículas que han sido desviadas hacia el polo norte y el polo sur y que producen esos hermosos colores verdes, azules y rojos. No son partículas que procedan directamente del Sol. Cuando llega una eyección de masa coronal, afecta el campo magnético terrestre, choca contra él y lo deforma, lo que provoca otros cambios en el lado opuesto de la Tierra. Cambios que a su vez aceleran más partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo esas hermosas ondas de azules, verdes y rojas que tanto nos gusta ver. Para enfrentarse a las nuevas cuestiones sobre el viento solar y las partículas energéticas, la NASA lanzó un par de satélites en órbita terrestre. Las sondas Van Allen recibieron el nombre del famoso científico que descubrió los cinturones de radiación que rodean nuestro planeta y fueron lanzadas para estudiar con mayor detalle el fenómeno de la radiación y los campos magnéticos que rodean la Tierra. El campo magnético de la Tierra es sacudido y deformado por la actividad geomagnética causada por las erupciones en el Sol y por las grandes burbujas de plasma que surgen del Sol y se dirigen hacia la Tierra. Parte de esa energía es capturada en el campo magnético de la Tierra y mediante varios procesos esa energía excita las partículas en los cinturones de radiación hasta niveles de energía que constituyen un riesgo para las naves espaciales y para los astronautas. Los dos satélites se centran en los dinámicos cinturones de radiación en la magnetosfera interna de la Tierra y son los únicos que lo hacen. Por tanto, son un componente fundamental en la serie de fenómenos que vinculan el Sol con la Tierra. Las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal son impulsadas por reconexiones magnéticas. El Sol revuelve su campo magnético intrínseco, provocando que los campos magnéticos opuestos se aniquilen. Pero no puede simplemente librarse del campo magnético, no se puede librar de esa energía. Esa energía tiene que convertirse y ser transferida a otras cosas como movimientos en el plasma, aceleración del plasma, calentamiento del plasma y producción de mayor luminosidad. En la superficie de la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones solares y eyecciones de masa coronal cuando llegan a la Tierra, gracias al campo magnético llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético y las partículas energéticas, así como por la atmósfera, que absorbe los mayores niveles de radiación. Y este campo magnético de la Tierra también nos protege de las partículas cargadas de plasma que proceden de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. El fenómeno de la reconexión magnética no está bien comprendido, así que la NASA ha lanzado una misión multisatélite llamada MMS para tratar de descubrir los secretos de nuestro campo magnético. La misión MMS consiste en 4 satélites que vuelan en constelación para medir un proceso llamado reconexión magnética. El universo está lleno de plasma y lleno de campos magnéticos, y por todo el universo tenemos distintos tipos de plasma colisionando unos con otros. Un ejemplo de esto es el viento solar que llega y colisiona con la magnetosfera de la Tierra. Una fracción de la energía cinética del plasma se convierte rápidamente en energía del plasma. Se puede considerar una especie de explosión magnética. Y esto es importante porque esas explosiones impulsan muchos de los patrones climáticos que vemos en la magnetosfera, lo que los científicos espaciales denominan clima espacial. Estos fenómenos pueden tener un impacto en nuestra vida diaria, pueden afectar a los satélites de comunicación o a la red eléctrica. Así que necesitamos entender cómo funcionan estas reconexiones magnéticas. Debemos medir la reconexión magnética en más de un sitio para ver cómo varía en el espacio, en las 3 dimensiones espaciales. Eso requiere un tetraedro. Otro beneficio fantástico es que nos permitirá reconocer las zonas de reconexión magnética de forma más fácil que usando un solo satélite. La idea es tener 4 satélites rodeando la zona donde está ocurriendo la explosión. La separación entre los satélites es de entre 10 y 100 kilómetros, que puede parecer una gran distancia, pero en términos de la magnetosfera, que es absolutamente enorme, es realmente una región microscópica la que estamos intentando cubrir. La MMS tiene 2 fases orbitales diseñadas para estudiar la reconexión.
En el lado diurno tenemos la situación de que el viento solar está constantemente chocando con el campo magnético de la Tierra. Esto es realmente bueno para la MMS porque sabemos que la MMS se encontrará en esa zona en algún momento. Lo que esperamos es que, dado que ese proceso ocurre constantemente, podemos tener suerte y volar atravesando la explosión magnética a medida que ocurre. En el lado nocturno, sin embargo, la situación es algo diferente. Se produce un gradual incremento de energía magnética en la cola. Estos procesos de reconexión, estas explosiones magnéticas pueden ocurrir de forma aleatoria y realmente no sabemos cuándo van a ocurrir o si van a ocurrir en la cola. Debemos entender ambos fenómenos si queremos entender cómo funciona la magnetosfera. Creemos que ambos escenarios son muy importantes también para el estudio del Sol, del viento solar, de las magnetosferas planetarias y de muchos objetos astrofísicos, así como en el laboratorio. Esperamos que nos permita mejorar nuestros modelos para introducir la física adecuada y realizar predicciones sobre cuándo y dónde se producirán las reconexiones. Esto nos ayudará a mejorar la capacidad predictiva de nuestros modelos de clima espacial. Los instrumentos que miden las partículas en el espacio las están detectando con más velocidad y mayor cadencia que en misiones previas, es un factor de 100. Mientras los instrumentos de la generación anterior necesitaban 3 o 4 segundos para construir una imagen completa del cielo, el MMS tardará unos 30 milisegundos. Es una tecnología que supone un salto cualitativo. Los aproximadamente 12 satélites que operan en la actualidad serán reforzados con nuevas misiones, entre las que se encuentran la Agencia Espacial Japonesa, que lanzará su próximo satélite Solar-C. La Agencia Espacial India lanzará el satélite Aditya para estudiar las eyecciones de masa coronal y las estructuras de campo magnético. El Deep Space Climate Observatory mantendrá una vigilancia en tiempo real del viento solar, que es fundamental para la precisión de las previsiones y alertas de fenómenos de clima espacial. La sonda orbital de la Agencia Espacial Europea será lanzada en 2018 y pasará más cerca del Sol que el planeta Mercurio, con el fin de estudiar cómo crea y controla el Sol su heliosfera. También está planeada para su lanzamiento en 2018 la Solar Probe Plus de la NASA. Llegará más cerca del Sol de lo que ha llegado nunca una sonda, a solo 5 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Los científicos han esperado mucho tiempo para enviar una sonda que pase por la atmósfera exterior del Sol. La sonda será expuesta a temperaturas de casi 1370 grados Celsius. Todos estos satélites seguirán vigilando, estudiando y desentrañando los secretos de este horno nuclear que nos suministra luz y vida. Además del aspecto científico, las imágenes captadas nos revelan el poder y la belleza de nuestra estrella más cercana en todo su esplendor. Los científicos realizan observaciones desde Tierra y desde el espacio, donde una flota de satélites despliega sofisticados sensores hacia el Sol y el clima espacial que éste crea. El clima espacial es el campo que estudia lo que ocurre en el Sol y afecta a la Tierra, a nuestro entorno espacial y al de otros planetas. Los efectos del clima espacial son complicados porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en el Sol, cómo viajan las partículas por el espacio interplanetario y cómo afectan a la Tierra y a toda la heliosfera. Por ello necesitamos toda una flota de instrumentos para estudiar estas variables.
Básicamente es una ciencia sistemática. Hay que entender una parte de ella para entender la siguiente. Y al final hay que montar todo el puzzle para entender los efectos totales del clima espacial. GOES-P es una serie de satélites de observación terrestre que también vigilan el Sol para estudiar este clima espacial. La sonda permanece en el espacio mirando hacia el... No se puede estudiar el Sol de forma aislada. Su poder e influencia por todo el sistema solar que generó es completa y dominante. La heliosfera es una inmensa burbuja magnética que se extiende más allá de la órbita de Plutón y que contiene el viento solar de partículas energéticas de baja velocidad y plasma que se origina en la superficie del Sol. Después de viajar durante 36 años y de recorrer 19.000 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 ha alcanzado el borde de esta heliosfera. La Voyager 1 ha abandonado la burbuja que rodea al Sol y ha entrado en el espacio interestelar, el espacio entre las estrellas. Ahí sigue detectando las ondas de choque emitidas por el Sol y suenan de esta manera. Para entender esta fuente de energía y su influencia, se alza por el este y baña nuestro planeta en luz. Impulsa la maquinaria de la naturaleza, nuestro clima. Anima y sustenta la vida en tierra firme y en el mar, donde calienta nuestros océanos de polo a polo. Cuando se pone por el oeste nos revelan miles de millones de estrellas hermanas poblando el cielo nocturno. Estudiamos nuestro Sol de cerca porque, como la piedra Rosetta, puede revelar los secretos de todas las demás estrellas. Confines del espacio. El Sol. La Tierra y permanece estacionaria. Pero este panel se mueve y se orienta hacia el Sol, de modo que siempre lo está observando y tomando lecturas cada minuto. La atmósfera exterior del Sol está siendo calentada constantemente por la superficie solar, y esto hace que partículas de la atmósfera del Sol se alejen en un flujo continuo. Estas partículas que llenan todo el sistema solar se denominan viento solar. La Tierra es bombardeada continuamente por distintos fenómenos en el Sol. Podemos no ser conscientes de ellos, pero el sistema solar nos afecta diariamente. No afecta solo a los astronautas, también afecta a los habitantes de la Tierra. La última generación de satélites GOES es el GOES-R, que pronto será puesto en órbita. Otras plataformas en órbitas bajas terrestres incluyen el microsatélite de Proba 2 de la Agencia Espacial Europea, que está probando nueva tecnología, y el PICAR, patrocinado por la CENES, la Agencia Espacial Francesa. Hinode es la palabra japonesa que significa amanecer. Es una misión conjunta entre las agencias espaciales japonesa, europea y estadounidense para estudiar los ciclos magnéticos del Sol. El detallado estudio ha revelado la compleja textura granulosa de la superficie del Sol y la estructura de las erupciones solares. Una erupción solar es una enorme liberación de energía que convierte la energía magnética del Sol en calor, en luz. Acelera las partículas y puede calentar el plasma en solo unos minutos hasta más de 60 millones de grados Kelvin. En una erupción importante, el Sol produce un flash de luz, que es la propia erupción, y que produce a la vez una gran bola de material que empieza a alejarse del Sol y que es la eyección de masa coronal. Ambos fenómenos pueden acelerar partículas subatómicas que llamamos partículas energéticas solares. Estas tres cosas juntas constituyen una tormenta solar.